No sabemos cómo debe ser, pero hay que construirla. Otra pregunta fundamental es cuál debe ser la forma correcta de legislar para esta nueva arquitectura que es Internet. Y esa nuevamente tenemos que decir, no lo sabemos, debemos ser creativos. Sin embargo, la misma forma como ha crecido Internet y las prácticas alentadas por las plataformas que encontramos en la red nos pueden dar algunas ideas. Ahora no tenemos una única manifestación de derechos de autor. Antes, en el momento de crear una obra, solo existía esa forma de ver el copyright, la opción de todos los derechos reservados, y un engorroso trámite lleno de permisos e intermediarios para que terceros distribuyeran los contenidos y limitaciones para los usuarios finales, entre otras porque muchas cosas sucedían fuera de ese mundo sin que se tocara realmente. Ahora no hay una única manifestación, hay múltiples posibilidades. Tenemos Creative Commons, Copyleft, las licencias GPL, etcétera. Muchas de estas nuevas formas de ver y por lo tanto licenciar contenidos provienen del campo del software y de la cultura libre, de prácticas que alientan y se asientan en los valores de compartir y crear colaborativamente. En el marco de la discusión de las propuestas de ley en Colombia y en el mundo, se ha hablado de tres actores: los proveedores de contenidos, quienes suben los contenidos; los prestadores o proveedores de servicios de Internet, que son los que permiten acceder a esos contenidos; y los usuarios, que son los que acceden a los contenidos. Esta distinción está de acuerdo con las prácticas de producción de contenidos tradicionales, donde se puede diferenciar entre productores, intermediarios y usuarios. Viejas prácticas coherentes con el mundo de los átomos, con una ética de la escasez. Ese mundo no es el de Internet. Las prácticas creadas y alentadas en la red desdibujan las barreras entre esos tres actores. Los usuarios cada vez más son productores y también intermediarios. Alguien que crea contenidos a partir de otros contenidos, los almacena en la nube y los pone a disposición de otros usando su conexión de Internet como un nodo de una red comunitaria, por ejemplo, sería una persona que cubriría las tres categorías. Pero además, ¿quién niega que un autor necesita consumir para crear e inspirarse? Y además, los proveedores de Internet están ingresando agresivamente a ser proveedores de contenidos también. Por esas nuevas posibilidades estamos en un escenario donde los autores, artistas, creadores no pueden asociarse exclusivamente con aquellos que buscan vivir de la venta de sus obras a través de las lógicas industriales y volverse famosos. Ni al hablar de la industria cultural estamos refiriéndonos solo a las grandes compañías que comercializan y distribuyen contenidos, disqueras, productoras, editoriales, entre otras. Ahora todos podemos ser autores, ahora la industria cultural somos todos y todos compartimos el mismo medio, Internet. Por lo que antes sucedía de todas formas y sin que importara, ahora es más visible. La red ha hecho que estas prácticas sean visibles. Con Internet, su arquitectura y las prácticas consolidadas en la red, todos podemos ser consumidores, pero también todos podemos ser creadores y distribuidores. En el mundo de los bits, la ética es la ética de la abundancia. Compartir es bueno y distribuir contenidos entre parceros, el P2P, es una práctica común. En este nuevo mundo es necesario legislar y también educar para la diversidad de posibilidades y reconocer esa diversidad como parte de las nuevas arquitecturas que se deben construir en el proceso. Reconocer que pensar en controlar la distribución de contenidos en Internet ya no es un problema de pocos, sino una inquietud manifiesta para muchos que conocen la red como el espacio de las posibilidades. Eso explica el torrente de opiniones, acertadas o no, exageradas o no, que se han generado en la red con la propuesta de ley sobre derechos de autor en Internet. Eso también justifica las múltiples manifestaciones pidiendo espacios de participación para discutir las propuestas y sobre todo permite entender los muchos intereses que chocan en las discusiones y la necesidad creciente de información por parte de los ciudadanos que podrían verse directamente afectados. La atención constante que presentamos los internautas, que somos ciudadanos, a las noticias que se han generado y la preocupación por la forma como se presentó la propuesta de la ley Lleras se debe principalmente a nuestro temor real de que se afecte profundamente este nuevo espacio sin que antes se consideren todas las consecuencias. Y es en ese mismo espacio, Internet, donde hemos buscado la forma de expresar nuestra opinión,
de manifestar nuestros temores y de organizarnos para incluso participar en lugares como este recinto, al que antes difícilmente nos sentíamos convocados. Esas prácticas de participación y autoorganización facilitadas por Internet también nos llevan a la necesidad de plantear cambios en la forma como se piensa la participación tradicionalmente. Más personas tienen la capacidad, la posibilidad y el interés de aportar en este proceso y por eso estamos acá. Egipto y España son muestras de que estamos en un punto de inflexión donde la posibilidad de participación se potencia por la tecnología. Las tecnologías de la información y la comunicación han permitido que cada vez más personas se informen, creen su propia opinión y la expresen. Y ese es un proceso sano para la democracia, que se soporta en el derecho fundamental a la libertad de expresión como el derecho no solo a no ser molestado por lo que se piensa, sino a investigar y recibir informaciones y opiniones y difundirlas. Es entonces un proceso que debería alentarse con espacios como en el que hoy nos encontramos en este momento, que facilitan la participación, el debate y el intercambio de ideas. Pero no es solamente abrir espacios, estos deben ser dinamizados y retroalimentados para alentar la discusión y la participación, y no solo presencialmente, sino también en línea. Hasta ahora, pocos de los espacios abiertos para los encuentros presenciales sobre las propuestas de ley de derechos de autor en Internet han permitido la discusión. Generalmente son una puesta en escena de las diferentes posturas sin diálogo entre ellas. Argumento va, argumento viene, pero no se discuten los argumentos, no se había construido a partir de los argumentos. Lo mismo ha estado sucediendo de forma repetitiva con los espacios virtuales abiertos para la participación de los ciudadanos. El blog, no foro, de derecho de autor, abierto por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la comunidad de democracia en línea, abierta por el Ministerio de Interior, son claros ejemplos de espacios que, aunque virtuales, desconocen y violentan las formas de participación y construcción colectiva alentadas en Internet. El primero fue cerrado por la misma Dirección Nacional de Derechos de Autor, el segundo va por su segundo aliento, y aunque es cierto que ha permitido la discusión, aún esta no se ve reflejada en las propuestas del proyecto de ley. De hecho, que el acompañamiento técnico se haga solo por parte de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y el Ministerio de Interior, los primeros responsables del articulado presentado inicialmente, los segundos los que presentaron al Senado la propuesta, no garantiza la diversidad en la discusión ni facilita la inclusión de propuestas alternativas al proyecto inicial. Aún en ese espacio, la retroalimentación a las propuestas alternativas a la ley presentada no pasan de ser una defensa del proyecto original y no se ve el activo interés de los senadores que podría superar los retos tecnológicos para ofrecer un acompañamiento mucho más interesante. Desde la metodología plantada tardíamente, su infraestructura inflexible y cerrada y sus términos y condiciones, los resultados de la participación de los usuarios en el espacio de democracia en línea están comprometidos. Confiamos en que el Senado vea el potencial de su participación política en el proceso y rectifique el camino entendiendo que está en sus manos. Tenemos ahora una nueva propuesta de ley con algunos ajustes que los senadores deciden someter a la consideración después de 2 semanas de discusiones. En nuestra opinión, la ley Lleras aún presenta al menos 4 puntos fuertemente problemáticos de los que hablaremos. Paralelo a este proceso, el senador Romero ha presentado una propuesta alterna. Desde el principio, el senador Romero ha entendido el reto que el Congreso tiene entre manos y la necesidad de ver este proceso no solo como la regulación de un medio de distribución de contenidos para la industria. Quiero hacer entonces un paralelo entre estas dos propuestas. De un lado está la propuesta de los senadores ponentes en la que el procedimiento de retiro de contenidos planteado mantiene a los ISP en el papel que hasta ahora es del juez, quien debe ser el único que ordena el retiro de un material infractor e incluso les mantiene potestades para desconectar a los usuarios de Internet. El procedimiento propuesto en la ley Lleras invierte la presunción sobre la infracción, generando un desbalance entre los derechos de autor y los derechos de los usuarios. Un usuario verá retirado su contenido sin la mediación previa de un juez y la ISP debe actuar de forma expedita para ser recompensada con la exoneración de la responsabilidad al inhabilitar o retirar contenidos supuestamente infractores. El segundo es preocupaciones sobre intimidad y privacidad derivadas del manejo de los datos e información privada de las personas en Internet, que son particularmente delicadas para los reincidentes. El procedimiento propuesto en la ley no aclara cómo, cuándo y quién manejará sus datos privados, y si lo hiciera, se enfrentaría a cuestionamientos importantes que ya se han desarrollado en otros países que al enfrentar el problema se enredan
con otros no menos importantes. El tercero, el proyecto abre la posibilidad de que se niegue el acceso a Internet a usuarios colombianos en clara contravía